Saludos a todos. Eh, Agradezco de sobremanera la invitación a esta importante participación. Yo soy David Acosta, médico microbiólogo, máster en enfermedades infecciosas y vamos a hablar sobre la interpretación clínica del antibiograma. Entonces, queremos conocer la utilidad clínica del reporte microbiológico, correlacionar estos hallazgos con la clínica, entender y conocer estas metodologías usadas para el antibiograma y su interpretación, así como conocer los principales mecanismos de resistencia. Y esto, pues evidentemente, nos llevará a usar adecuadamente los antibióticos. Entonces, comencemos con la utilidad clínica del reporte microbiológico y esta correlación que deberíamos hacer habitualmente. Quiero traerles el problema clínico, que es una paciente femenina de 32 años de edad, gestante de 32 semanas, al momento con una temperatura de 38 grados centígrados y con un trabajo de parto pretérmino prematuro. Entonces, la primera pregunta sería en este contexto, ¿qué exámenes yo debería indicar? ¿Qué exámenes debería solicitar? Y bueno, aquí dentro de los exámenes que se pidió, están, por ejemplo, la biometría hemática, bioquímica, pruebas hepáticas, hemo. No vamos a entrarnos a abordar en general todo su manejo clínico, pero estos exámenes fueron más o menos pedidos en emergencia a partir de su enfermedad y los probables diagnósticos, ¿no? Hay que recordar que la embarazada puede tener por ahí una preeclampsia, quién sabe si un gel, puede tener infecciones, que son causas frecuentes de este parto pretérmino, etc. Entonces, vemos en la biometría hemática una leucocitosis de 17.000, neutrófilos del 85% y linfocitos del 14%. La hemoglobina fue de 10 miligramos sobre decilitro con un hematocrito del 30% y unas plaquetas de 168.000, bueno, al menos vamos descartando HELP al momento. Bioquímica, glucosa 90 miligramos sobre decilitro, pruebas hepáticas dentro de los rangos normales, pero en el hemo se observa un hemo ligeramente turbio, con nitritos positivos, bacterias 3 cruces, bacilos gram negativos y piocitos 18 por campo. Entonces, la siguiente pregunta ahí sería, ¿qué deberíamos nosotros hacer? ¿Sí? ¿El hemo es suficiente? ¿El hemo no es suficiente? ¿Cuál es la mejor recomendación? A esta paciente, viendo este hemo infeccioso, se le tomó una nueva muestra y de ella se pidió un urocultivo. Y aquí ya les quiero empezar a orientar qué debe tener un urocultivo. Un urocultivo debe tener la muestra de origen, aquí dice orina, el microorganismo, una Klebsiella pneumoniae, y evidentemente los antibióticos que fueron probados y su sensibilidad. Si nosotros nos hubiésemos confiado, es una infección urinaria normal de una embarazada, común, no pasa nada, quizás probablemente hubiésemos tenido un peor cuadro clínico e inclusive un paciente con mayor gravedad a través del transcurso de los días, porque en el urocultivo de esta paciente, como ustedes pueden ver en pantalla, resultó que se obtuvo una Klebsiella pneumoniae mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. En orina se debe colocar el número de colonias, eso está en un comentario abajo, esto es una captura del resultado. Y como pueden ver, ¿no? Con un montón de R's y S. Entonces, quisiera que lo pausen, que piensen y que analicen. ¿Qué antibiótico le puedo dar? ¿Cómo le iría a este paciente con los antibióticos que están sensibles? Es una paciente embarazada. ¿Le puedo dar estos antibióticos a mi paciente embarazada? ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo voy a instaurar la terapia? ¿Cuánto debe durar? Y todas estas preguntas son las que deberíamos nosotros poder responder para acertar en la terapia antibiótica de todos nuestros pacientes. Además de eso, como le vieron con respuesta inflamatoria, no solo le habían pedido un urocultivo, sino también pudieron pedir, sí, cultivos de sangre, hemocultivos, en donde se obtuvo Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae, un patrón de resistencia muy semejante al de la orina, y el de Staphylococcus resalta esta resistencia a oxacilina, resistencia a eritromicina, clindamicina, afortunadamente sensibilidad a vancomicina, ¿sí? Entonces, ya, perfecto. Y teniendo esto, yo puedo sobreentender qué mecanismos probables de resistencia tiene mi bacteria que yo estoy encontrando en el paciente, y la respuesta es sí.
De hecho, por ejemplo, la oxacilina es un marcador de resistencia para beta-lactámicos, todos, desde penicilinas hasta carbapenémicos. Por eso este estafilococo se le denominó como MRSA, o en español ORSA, que es Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, o oxirresistente Staphylococcus aureus, que básicamente nos dice que no le debemos dar ningún beta-lactámico por esta cepa. Podemos usar cualquier otra opción terapéutica, menos un beta-lactámico. Y además, al tener eritromicina y clindamicina, eso ya tenemos que ver en el cultivo, pero definitivamente yo recuerdo que este fue un MLSB constitutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si ustedes están entrenados, conocen los microorganismos más frecuentes y pueden detectar estos mecanismos de resistencia, inclusive pueden extrapolar sin ningún comentario qué antibióticos no son recomendados. En este paciente, con este Staphylococcus aureus, no es recomendado ningún beta-lactámico, ¿sí? Desde penicilinas, aminopenicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, carbapenémicos y monolactámicos. Tampoco es recomendado macrólidos, nicosamidas y streptograminas del grupo B. Y se podrían usar otros fármacos. Los quinolonas están resistentes, los aminoglucósidos están resistentes, así que nos quedan muy pocas opciones. Y sería genial también transmitirles para todos los que trabajen en unidades que tengan laboratorios de microbiología, empezar a pedir esto, ¿no? El famoso acumulado de susceptibilidad a los antimicrobianos. Hasta ahora no les quiero dejar con certezas. Quiero levantar dudas intencionalmente. Porque pongamos la mano en el corazón. ¿Qué antibiótico hubiesen recomendado en ese paciente? ¿Cuál es la carga y la dosis y el tiempo de duración de esa terapia antibiótica que hubiesen prescrito? ¿Alguno de ustedes hubiese prescrito un antibiótico contra carbapenémicos? ¿Contra carbapenemasas? Probablemente no. Y sin un cultivo ustedes no hubiesen sabido, no hubiesen tenido ni idea que la cepa puede haber sido una productora de carbapenemasas. Y luego después, ¿no es cierto?, tenemos una ayuda, que es el acumulado de susceptibilidad a los antimicrobianos. Este acumulado de susceptibilidad a los antimicrobianos nos va a ayudar a conocer cuáles son los microorganismos más frecuentes y cuál es el posible patrón de susceptibilidad. Esto, evidentemente, si el hospital, la clínica, el laboratorio tiene una buena estadística de microbiología, en donde al final de cada año pueda sacar esto. Y esto nos va a ayudar, porque por ejemplo, para este hospital, que traigo un ejemplo, ¿sí? Era muy frecuente tener Escherichia coli, por ejemplo, en la emergencia de orina, ¿sí? Las que afortunadamente, por ejemplo, son muy sensibles a los aminoglucósidos, son muy sensibles a los carbapenémicos y en general podrían, dependiendo del paciente, optarse varias opciones, ¿no? Acordarse que carbapenémicos y aminoglucósidos no son de primera elección en una vía urinaria y hay que ver muchísimo cómo viene el paciente, ¿sí? Entonces, aquí es en donde empezamos con esto de la... Entonces, el impacto clínico del antibiótico va a ser en la elección del tratamiento antimicrobiano. Porque debemos pensar en el sitio de la infección, en el microorganismo y los mecanismos de resistencia para instaurar esto. El conocimiento de la epidemiología y mecanismos de resistencia, por supuesto, porque inclusive hay hospitales en donde ya se conoce, ¿no es cierto? En el hospital X hay más Klebsiella neumonía productora de carbapenemasa. En el hospital Y hay más Escherichia coli productora de Blé. ¿Qué quiere decir eso? Es importante tener los cultivos, es importante tener ese bagaje microbiológico y epidemiológico, porque yo más o menos como médico ya debo empezar a orientarme. Y ustedes más que nadie van a saber cuál es el mejor tratamiento para su paciente, inclusive a veces nos ayudan las terapias empíricas. Establecimiento de medidas epidemiológicas, por supuesto. Y si nosotros hubiésemos hecho esto bien desde hace 10 años, no tuviéramos los problemas y las colonizaciones que tenemos en los hospitales actualmente. Porque no hay medidas epidemiológicas. Porque apenas yo veo mi Escherichia coli blé, mi Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, mi Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas, mi Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, al menos dependiendo del patógeno, dependiendo del paciente, del sitio de la infección, lo mínimo es aislamiento de contacto. Y eso nos va a ayudar al control de infecciones. Porque si todo esto funciona bien, que es una cadena, ¿sí? Pues entonces habrá menor riesgo que mis pacientes se infecten. La generación de políticas de uso adecuado de los antimicrobianos, eso también le sirve al hospital para saber qué restringir, qué aceptar y cuál es el procedimiento que se debe seguir para solicitar o dar uno de estos antibióticos a uno de nuestros pacientes, porque deben haber medicamentos controlados. Y esto ya lo dice la OMS con el Stewardship Program, que es este programa que acá en Latinoamérica se le conoce como PROA,
el programa del uso racional de antimicrobianos. Entonces, entendiendo más o menos el contexto, viendo cómo se nos puede pasar si no pedimos un urocultivo a un paciente con una cepa resistente y que hubiésemos dilatado 4 o 5 días más una terapia adecuada, que eso inclusive le puede costar la vida al bebé o a su mamá, entonces vamos a empezar a entender cómo se hace un antibiograma. Entonces, básicamente, el antibiograma es una metodología estandarizada, la cual nos ayuda a conocer la respuesta de un microorganismo frente a un antibiótico. Estos se hacen in vitro, ¿de acuerdo? Y hay una metodología llamada Kirby-Bauer, que es en discodifusión. Aquí, el antibiótico, por ejemplo, ampicilina, está colocado en un disco en una concentración, 10 microgramos, y este antibiótico se esparce, se difunde. Al difundirse en el medio vamos a tener, ¿no es cierto?, desde mayor concentración, ¿sí?, hasta menor concentración. Perfecto. Que se va a ir alejando de esta forma desde el disco. O sea, más cerca del disco va a haber más concentración de antibióticos y más lejos del disco hay menos concentración de antibióticos. Y aquí se mide los milímetros. De extremo a extremo, pasando por la mitad del disco, yo mido cuántos milímetros hay. Y se considera más sensible el que tenga el halo más grande en relación a los puntos de corte. Ya vamos a hablar que es un punto de corte. ¿Ya? Entonces, cuando le reporten en milímetros, atentos. Cuando les reporten en milímetros, están haciendo un Kirby-Bauer, una disco de discusión. Y tengo que buscar el halo más grande. Atentos. Tengo que buscar el halo más grande. ¿Sí? ¿Por qué el halo más grande? Porque acuérdense, el antibiótico va a estar en mayor concentración cerca del disco, en menor concentración lejos del disco, y si el halo es grandote, significa que la bacteria inhibe su crecimiento o muere con bajas concentraciones de antibiótico. Entonces, si yo le doy ese antibiótico a mi paciente, que va a alcanzar buenas, óptimas concentraciones en el intervalo adecuado de administración del medicamento, entonces evidentemente habrá una muy buena respuesta. ¿Sí? Como el disco no me permite saber la concentración, se inventaron unas tirizas llamadas e-test. En estas tirizas es semejante, solo que aquí viene, a través del paso de la distancia, va disminuyendo la concentración del antibiótico. Aquí hacen estos como huevitos, estas figuras elipsoidales, y donde se cierra hay que ver qué valor dio, y ese va a ser el MIC, que es la concentración inhibitoria mínima. Ya vamos a hablar un poco mejor sobre esto. Hay la macrodilución en caldo y la microdilución en caldo. ¿Sí? Todas estas, ETs, macrodilución y microdilución, se reporta en microgramos sobre ml. Cada vez que ustedes vean microgramos sobre ml, deben entender que se está haciendo o por ETs, o por macrodilución, o por microdilución, o con un sistema automatizado, de lo que los más frecuentes son Vitek y Phoenix, aunque hay otras metodologías. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿No es cierto? Este es el ejemplo más fácil. Aquí arriba ustedes pueden ver muchos tubitos con números 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25 y control. ¿Qué es lo que hacen? Ponen un antibiótico aquí. Digamos que es un Staphylococcus aureus y aquí está puesto oxacilina. Entonces, en el primer tubo hay 32 microgramos sobre ml. Acuérdense, MIC. Se mide en microgramos sobre ml, una concentración de antibiótico en un volumen de solvente. Luego acá, miren, hay 16, acá hay 8, acá hay 4, acá hay 2, acá hay 1, acá hay 0.5 y 0.25. Luego colocan el mismo inóculo de microorganismos. Entonces aquí vienen las bacterias. ¿Ya? Y lo que se ve es la turbidez. Entonces el control siempre tiene que estar turbio, no tiene antibiótico. Y miren, el 0.25 está turbio, el 0.5 está turbio, el 1 está turbio y el 2 ya no está turbio. Entonces, ¿cuál es la concentración más baja que me inhibe el crecimiento de bacterias? En este caso, la concentración sería 2. Y ese es el famoso MIC, concentración inhibitoria mínima. Porque exactamente es ese valor que me calcula cuál es la mínima concentración de antibiótico que me está inhibiendo el crecimiento. Eso se puede ver, esto era carísimo, ¿no? Esto hacía un FUF en los 70-80, era muy caro, muy trabajoso, nos llevaron a unos paneles, que también era un poco caro y es un poco trabajoso,
y después los llevaron a unas metodologías automatizadas. Aquí no tienen que ver el más grande. Aquí es todo lo inverso que Kirby-Bauer, que discodifusión. Aquí tienen que buscar el antibiótico con el valor más bajo. Si ven que les reporten microgramos sobre ml, el antibiograma fue hecho por microdilución en caldo, macrodilución en caldo o ETs. Y habría que buscar el más bajo. ¿Por qué? Porque va a tener un MIC para todos los antibióticos que se hayan probado para esa bacteria. Por favor, atentos. Es lo inverso, ¿de acuerdo? Que lo que se refería al Kirby-Bauer. Y entonces, ahora sí vamos a los famosos puntos de corte. ¿Qué es un punto de corte? Yo no les podría garantizar que lo que está pasando en una caja Petri con un papel de antibiótico y una bacteria significa que le va a responder al paciente. Entonces, Kirby-Bauer en los 50, 60 y 70 ya se dieron cuenta de esta duda. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estos hicieron algo conocido como el Kirby-Bauer, que es la metodología, y después apareció el CLSI, en donde dijo, no está tan estandarizado, estandaricemos. Estos empezaron a hacer estudios multicéntricos en varios hospitales, en donde les decían, hágale el antibiograma, qué carga utilizó de disco, y con ese halo que le salió, el paciente se curó o no se curó con ese antibiótico. Y al cabo de del paso del tiempo, de los años, se sacó a lo que se llamaba el punto de corte. El punto de corte es ese valor que me dice, de aquí para acá es sensible, de aquí hacia acá es resistente, y bueno, ahí en la mitad tenemos sensible, dosis dependiente, y tenemos el intermedio. Entonces, el punto de corte es ese valor que me va a ayudar a interpretar si ese antibiótico con esa concentración o con ese halo fueron o no sensibles. ¿En base a qué? En base a estudios en varios hospitales en donde se demostró que pacientes mayor a ese valor o menor a ese valor eran sensibles o resistentes, ya que respondían a los antimicrobianos. Entonces es importante tener una noción del punto de corte. ¿Por qué? Porque no es el mismo punto de corte para enterobacterias que para Staphylococcus, que para Pseudomonas. Y aquí les traigo lo que básicamente la mayoría utilizamos, es el documento M100, que este es el que nos dice el punto de corte del CLSI, Clinical Laboratory Standard Institute, y actualmente en este año, ya dentro de pocos días, va a salir la edición 31ª. Y entonces ahí ustedes van por grupos. Aquí están enterobacterias, o sea, ¿quién quiere? Les traje un ejemplo, ¿no? Enterobacterias, ¿quién quiere decir? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, etcétera, etcétera. Todas esas están aquí. Por ejemplo, aquí está ampicilina, ¿ya? Y acá a la izquierda, sí, miren, dice zona de diámetro punto de corte. Esto quiere decir que es para Kirby-Bauer, discodifusión. Y acá a la derecha dice categorías interpretativas de puntos de corte de MIC. ¿Eso qué quiere decir? Que es por cualquiera de las otras, ¿no? ET es macrodilución, microdilución o sistemas automatizados. Y por ejemplo, para considerarle a la ampicilina sensible, ¿sí? Para considerarle a la ampicilina sensible, si le hacemos por Kirby-Bauer, debe medir más de 17 milímetros del halo, como les había mencionado. Y si es que fuera por MIC, debería ser un MIC, acuérdense que aquí es inferior, menor o igual a 8. O sea, toda concentración de menos de 8 microgramos por ml, menor o igual a 8 microgramos por ml, es considerada sensible. Para ser considerada resistente, mire, el halo sí, debe ser menor o igual a 13 milímetros. Y para microdilución en caldo, MIC, debe ser mayor a 32 microgramos sobre ml. Y es al revés, acuérdense. Y así hay para varias bacterias, varios puntos de corte que diferencian dependiendo del antibiótico. Y ahora, ¿no es cierto?, que ya entendemos cómo se hace la sensibilidad, que más o menos comprendimos la diferencia entre un Kirby-Bauer y una microdilución en caldo, vamos a entender qué es el antibiótico y las resistencias más frecuentes encontradas. Entonces, hay varios mecanismos de resistencia para los antibióticos, dentro de los cuales están, ¿no es cierto?, la producción de enzimas, el cambio de proteínas, etc. Pero también es importante conocer cómo actúan los antibióticos. De hecho, hay algunos que actúan en la síntesis de pared celular. Aquí están las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, vancomicina.
en el metabolismo del ácido fólico en diferentes pasos, en la dihidrofolatorreductasa y la tetrahidrofolatorreductasa, ¿sí? Que es el trimetoprim sulfamethoxazol, son dos fármacos, en la estructura de la membrana, la polidicina B, la daptomicina, en la subunidad 30S, las aminoglucósidos, tetraciclinas, nitrofurantoína, en la unidad 50S, macrólidos, cloranfenicol, clindamicina, en la RNA polimerasa, la rifampicina, fantástica para los pacientes con tuberculosis, en la RNA girasa, las quimioterapias. Y entonces todos estos, las bacterias están en una guerra continua y nadie entra en una guerra a perder. Así que ellos hicieron mecanismos para que estos antibióticos no les afecten. Se llaman mecanismos de resistencia, ¿ya? Y de las cuales pueden haber varios mecanismos, ¿no? Bombas de flujo, cambios en la impermeabilidad, enzimas como las famosas carbapenemasas, betalactamasas, ¿sí? Cambios del sitio albo, y entonces ellas aprenden a controlarse. Pero hay resistencias intrínsecas y adquiridas. Una resistencia intrínseca o natural es aquella que la bacteria ya la tiene. Si ustedes se acuerdan, al principio, yo en la Klebsiella pneumoniae no les ponía ampicilina, aunque para enterobacterias estaba el fármaco ampicilina. ¿Por qué yo le quité? Porque Klebsiella pneumoniae es resistente intrínseca a ampicilina. Y las resistencias intrínsecas no se deben reportar, porque pueden confundir al médico, porque el médico puede ver una sensibilidad por ahí, que yo he visto a personas que se les escapa, y quererle dar ese fármaco. Ampicilina no funciona en Klebsiella pneumoniae nunca en la vida por ninguna razón. Entonces, esas resistencias intrínsecas no se deben reportar, y por eso también ustedes deben tener una noción de cuáles son esas resistencias intrínsecas. Y las adquiridas, que hay varias formas de adquirir resistencia, por mutaciones, por plásmidos, esas pues evidentemente generan todos estos cambios que hemos hablado. Entonces, las resistencias más frecuentes en nuestro medio. Tenemos para Staphylococcus, ¿no es cierto? MRSA se marca con la oxacilina, para Staphylococcus coagulasa negativo se marca con cefoxitin, y esto nos da una resistencia cruzada a todos los beta-lactámicos, todos. Un Staphylococcus MRSA no le va a responder ni el meropenem, ni la cefepime, ni la ceftazidima, ni la ceftriaxona, ni nada. No funciona ningún beta-lactámico. MLSB inducible constitutivo. En este de aquí, sí, es para macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B, que puede ser inducible, quiere decir que el gen está ahí, yo le doy el macrólido y se activa, o puede ser constitutiva, la bacteria ya tiene el gen y está quebrando todo. De hecho, el Staphylococcus aureus que vimos arriba ya estaba, ¿no es cierto?, resistente, no funcionaba la eritromicina, no funcionaba la clindamicina. Versa y Visa, en Staphylococcus resistentes intermedios a vancomicina y resistentes completamente a vancomicina. Virsa, vancomycin resistant Staphylococcus aureus. Y Visa, que es vancomycin intermedium, Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, es resistente e intermedio. Aquí, evidentemente, será el indicador, la vancomicina. Si es que este paciente tuviera todas estas resistencias, ¿quién nos queda en los Staphylococcus? Nos queda el Linezolid y nos quedan algunos otros fármacos como aminoglucósidos, ya, y también hay fármacos resistentes al Linezolid que ya han sido detectados aquí en el país. Hay que estar siempre vigilantes. Para enterobacterias, lo más frecuentes son beta-lactamasas, carbapenemasas y resistencia a colistina, aunque también hay mecanismos para resistencia a aminoglucósidos, quinolonas, ya, pero las beta-lactamasas, las más frecuentes, AMC y BLE. AMC es una beta-lactamasa que rompe hasta cefalosporinas de tercera generación, y también rompe cefoxitin, que es el disco de indicación, que es una AMC. ¿De acuerdo? Puede funcionar los beta-lactámicos, piperacina, tazobactam y cefepime. Y también hay las beta-lactamasas de espectro extendido, que estas rompen todo, rompen hasta cefalosporinas de cuarta generación, y Astrionam habitualmente respetan cefoxitin, y aquí solamente habría que dar de piperacilina, tazobactam para arriba, ¿no? Como meropenem, carbapenémicos, meropenem, doripenem, mertapenem, cualquiera de esos. Y si es que tenemos una carbapenemasa, nos queda la famosa colistina, aunque actualmente hay también ya resistencia a colistina, hay que testear. La colistina no se lo hace por ninguno de los discos, no se lo hace tampoco por ninguno de los sistemas. Se debe hacer un método que se llama elusión en caldo, y siempre se debe utilizar recipientes de vidrio, si no la colistina se pega a la pared y puede dar falsas sensibilidades. Entonces, bueno, eso es más o menos una orientación de la interpretación clínica, ¿sí? Es recomendable usar guías internacionales para implantar terapia antibiótica empírica asociada a nuestros patrones de resistencia, y eso tienen que saber ustedes de ecología hospitalaria, que es la bacteria que habitualmente ustedes ven.
En casos infecciosos, se debe, por favor, solicitar un cultivo dependiendo del origen y cuidar la toma de muestra. Porque si ustedes nos dan una buena muestra, ustedes van a tener un buen resultado. Si ustedes no nos dan una buena muestra, nunca en la vida vamos a poderles dar un buen resultado. Y muchas veces de este cultivo depende la vida de los pacientes. ¿Sí? Es importante en sepsis solicitar la toma de hemocultivos. Por favor, tienen que ser 2 hemocultivos periféricos tomados de 2 diferentes puntos con 2 funciones diferentes en condiciones asépticas. Porque caso contrario, le salen los Staphylococcus epidermidis, que casi siempre son resistentes a oxacilina y le están bombardeando al paciente con vancomicina por un estafilococo contaminante. Conocer los antibióticos más frecuentes para su práctica diaria y los mecanismos de resistencia que hay hacia ellos, porque esto le ayudará a optimizar la terapia antibiótica. Y usar el apoyo, si lo tienen, de un microbiólogo clínico o un infectólogo en la interpretación en caso de ser necesario. Porque ustedes no se dedican a la microbiología, entonces no conocen todos los microorganismos, inclusive nosotros no lo conocemos todos los microorganismos. Y muchas veces, claro, nos ha tocado sentarnos a estudiar qué pasa, cuál es la mejor opción, etc. En bacterias que son rarísimas, ¿no? La otra vez tuvimos un Cromobacter, hemos tenido Elizabeth Kingia, que son bacterias que no infectan frecuentemente al humano. Entonces, también es importante tomar en cuenta que dentro de toda esta decisión está la vida del paciente. Dentro de ese cultivo que yo no le quiero pedir porque hacer un hemocultivo es muy complicado, porque no quiero vestirme con todas las cosas para hacer el hemocultivo, puede cambiar la vida del paciente. La paciente que yo les indiqué aquí era una paciente con sepsis de foco urinario. La paciente hizo una pielonefritis, estuvo embarazada. Finalmente terminó haciendo un parto pretérmino, el bebé ya salió, no se pudo hacer nada para prolongar el parto. Afortunadamente se alcanzó a madurar y la paciente tuvo que recibir colistina más aminoglucósida, 2 fármacos que le iban hecho pedazos al riñón, pero que eran los 2 únicos sensibles. Y como era en esa época, 2018, ni siquiera había como ahora hay ceftazidima y bactán, ya haciéndole la resistencia molecular con la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa. Pero ¿quién me dice eso? Sola me dice mi cultivo. ¿Y cómo sé interpretar? Conociendo a mi paciente, conociendo las patologías y las guías de práctica clínica, porque no todos los antibióticos van bien en todos los sitios de infección. Estudiando los microorganismos más frecuentes. Ahí les recomiendo que estudien, por ejemplo, los famosos microorganismos del grupo ESCAPE con K, ESKAPE. Investíguenlo, por favor, escape. Sí, en inglés escape, porque son como que los que se escapan y tienen muchos factores de resistencia. Conociendo cómo interpretar una resistencia. Si me ponen MLSB constitutivo, ¿qué hago? Escucha, me están hablando en chino. No, yo le estoy diciendo, no le puede dar macrólidos, lincosamidas ni streptograminas del grupo B. Si yo les pongo que es un estafilococcus MRSA, estafilococcus MRSA, yo les estoy diciendo, por favor, no le den ningún betalactámico. Y si le estaba dando un betalactámico, quítele o cámbiale o póngale más alguna otra cosa que no sea betalactámico, un aminoglucósido o una quinolona, dependiendo del cuadro y el foco de la infección, inclusive la edad del paciente. Entonces, esa es una interpretación razonada. Pero para esto ustedes tienen que tener al menos esta base. La verdad, el objetivo de esto era más que nada dejarles con dudas, dejarles con inquietudes, aclararles pequeñas cosas que les va a ayudar a interpretar, pero de aquí en adelante ya pues les dejo la posta a ustedes para que con su curiosidad investiguen todo lo que ustedes necesiten sobre este tema. Yo les agradezco muchísimo por su atención. Soy David Acosta, médico microbiólogo. Nos pueden seguir en Facebook como Microbiología Médica. Nos buscan, ¿sí? A la página, por favor. Y aquí están mis mails en caso de que necesiten alguna otra colaboración, alguna indicación. Siempre estamos abiertos para la ciencia. Les agradezco muchísimo por la invitación y por su atención. Gracias.